Entonces, nosotros para poder generar una onda, entonces tenemos que hablar de un medio. Ese medio, realmente, y eso lo explicaba en el video, puede ser un medio físico, pero también puede ser un medio que se constituye a través de un campo, por ejemplo, un campo electromagnético. ¿Por qué lo definimos de esa forma? Porque des en cuenta que uno de los casos de la propagación de una onda es precisamente la luz. La luz es una onda como tal. Y digamos que en ese sentido, nosotros sabemos que la luz del sol se propaga en el vacío. Entonces, significa que tiene que haber algo, ¿cierto? En el vacío se supone que no hay nada, a ver. Entonces, se supone que tiene que haber una forma en la que esta onda se está propagando, ¿ok? Por eso nosotros hablamos del medio, el medio de propagación, ¿ok? En el video, el medio de propagación es una cuerda, ¿cierto? Ella lo explica a través de una cuerda que qué pasa cuando nosotros realizamos un movimiento sobre una cuerda. O sea que en ese caso la cuerda es el medio. ¿Ok? Pero vamos a tener también otro tipo de medios. Por ejemplo, el aire. El aire se va a constituir en un medio también. Por ejemplo, nuestra voz sabemos que es una onda y la onda se va a desplazar a través del aire. Entonces, para este caso, vamos a tener el medio, precisamente va a ser el aire. Sin embargo, entendamos un poco lo que se explicó en el video. Lo primero que ella habla es que nosotros tenemos, esta sería la cuerda que se tiene inicialmente, que al estar tensa, diríamos que no se está desplazando, por lo tanto, en esta situación decimos que el medio está en reposo. ¿Ok? Para que empiece a generarse la onda, entonces tiene que haber una perturbación de ese medio. ¿Ok? Que es precisamente cuando ella dice que va a elevar este punto de la cuerda, lo va a elevar hasta este punto. Entonces, digamos que la secuencia de puntos que tiene la cuerda se van a desplazar de esta forma. Recuerden que una onda, como tal, cumple las características de un movimiento armónico simple. ¿Ok? Es un caso particular del movimiento armónico simple. Y nosotros también dijimos que para que exista, o una de las características del movimiento armónico simple, es que existe una fuerza de restitución. ¿Ok? La fuerza de restitución, digamos que tiene que ver con la fuerza que yo hago para desplazar la cuerda nuevamente hacia abajo. Esa sería, en ese caso de la cuerda, sería la fuerza de restitución. Esa onda que nosotros creamos, ¿sí? También la podemos hacer en forma horizontal. Yo también puedo ejercer una fuerza en forma horizontal y estaríamos haciendo también una onda. ¿Ok? ¿Por qué lo quiero citar en forma horizontal? Porque es que en forma vertical resulta que los puntos, todos los puntos, además se verían afectados por otra fuerza. Y esa fuerza sería el peso. ¿Ok? O sea que cada punto de por sí estaría ejerciendo una fuerza de restitución que nos estaría tratando de llevar a su posición de equilibrio. ¿Ok? Cuando nosotros bajamos la cuerda, recuerden que ahora lo que ella dice o lo que se explica en el video es que existe una fuerza, una inercia para cada uno de esos puntos. O sea que cuando yo jalo la cuerda, este punto que se encuentra aquí está tratando de subir. ¿Cierto? Su dirección es hacia arriba. Por inercia, el punto va a tratar de seguir subiendo, mientras que ya nosotros estamos tratando de bajar. ¿Ok? Por lo tanto, este punto va a tratar de llegar o va a llegar a la misma altura a la que yo tenía inicialmente. O sea que cuando ya yo voy bajando, este punto de acá, hagamos la transferencia de ese punto, aquí estaría la cuerda en su posición de equilibrio, en su posición de reposo, y mientras yo voy hacia abajo, este punto está tendiendo de ir hacia arriba. Por lo tanto,
se va creando esta forma. Y eso le va ocurriendo a cada punto de la cuerda, dime. Ya me perdí ahí. Bueno, nuevamente, este punto que yo tengo acá, ¿sí? Cuando yo levanto la cuerda, cuando nosotros levantamos la cuerda, todos los puntos tratan de subir, ¿cierto? Tratan de subir unos atados a los demás, ¿sí? Como cuando uno hace una cadena de personas y a una persona la jala para un lado, pues todo el resto trata de irse detrás de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque están unidas todas las personas. Aquí estaríamos hablando del punto de la cuerda, ¿ok? Entonces, esta es la cuerda que teníamos inicialmente, así en forma horizontal, donde no se le había hecho nada, ¿ok? Pero cuando nosotros subimos este punto de acá, todos los puntos de la cuerda tratan de subir. ¿Sí estamos? Recordemos que por inercia todos los cuerpos tienden a conservar su movimiento. O sea, que este punto de acá tiende a seguir subiendo. A pesar de que este punto de acá ya le empecemos a hacer fuerza hacia abajo. Entonces, aquí es donde yo voy. Inicialmente tenemos esta situación. Yo subo hasta acá la cuerda y todos los puntos tratan de subir. Todos los puntos de la cuerda. ¿Sí estamos? Cuando yo bajo este punto, que lo estoy bajando aquí, mira este punto de acá, ya lo estamos bajando hasta acá, este punto que estaba tratando de subir va a tratar de seguir subiendo. Entonces, este punto, bueno, lo que pasa es que lo hice muy pequeño, pero este punto va a tratar de alcanzar hasta el punto donde este alcanzó a llegar. O sea que si este subió 3 centímetros, este también va a tratar de subir los 3 centímetros. ¿Sí está claro? Y por eso es que se nos viene a formar, digamos que la onda que nosotros tenemos aquí. Cuando ya, este es el punto, sigo hablando del punto de reposo, de la línea horizontal, cuando este punto yo lo llego a bajar hasta por aquí, perdón, entonces este punto es el que trata de bajar ahora. Entonces este punto que estaba aquí arriba va dirigido ahora hacia abajo. Entonces cuando yo llego aquí, este punto está por aquí, por lo tanto la curva de la onda viene así. ¿Listo? Esos puntos, así como yo he pintado cada punto, a cada punto le va a pasar lo mismo. Es decir, un punto que esté más adelante, de aquí inicialmente, también va a tratar de subir. Va a tratar de llegar hacia acá. ¿Ok? Y cuando él trata de subir, entonces cuando ya yo bajo, este va a tratar de ir subiendo nuevamente hasta acá. Y esto que nosotros vamos viendo como la ondulación, ¿sí? Que no es otra cosa que cada uno de los puntos de la cuerda que está tratando de subir. ¿Ok? Por eso es que nosotros vemos que la onda se está desplazando. No es que se desplace, lo que está desplazándose es la vibración de cada uno de los puntos hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros generamos una onda, lo que tenemos es una vibración de los puntos dentro del mismo medio. ¿Ok? Por eso es que nos decía que normalmente en una onda no hay desplazamiento de los puntos. Los puntos no se desplazan, no se trasladan. Estos puntos no se van a trasladar. O si no, eso me indicaría que la cuerda se está moviendo. ¿Ok? O se está trasladando. La cuerda no se traslada. La cuerda lo que hace es vibrar, subir y bajar. Pero eso es solo cuando es con una cuerda, porque en el otro, el ejemplo decía que A cualquier onda, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Resulta que eso es lo que le pasa a la onda. Entonces, ahora antes de entrar a ya que por qué se tienen otros tipos de onda, entonces vamos a hablar de cuáles son los, digamos que los elementos de la onda. Entonces, aquí tenemos nuestra línea de reposo. Sabemos que la onda va a subir, pero también va a bajar. Y vuelve y se repite para cada uno de los puntos, ¿cierto? Bueno,
Bueno, la chica tampoco es que hiciera una onda muy bonita. Pero esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, al punto más alto que alcanza la onda, es lo que nosotros le llamamos, ¿cómo se le llama el punto más alto? Pico. No, no se le llama pico, Máximo. no, no se llama máximo. La señora lo decía en el video. No me acuerdo. Un pulso. Ah, no, 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 como que no lo dice. Se llama Creo que una, no lo dice. el punto más alto se llama ¿Una qué? cresta, Ah, como la de las gallinas. Cresta. Y al punto más bajo lo llamamos un valle. ¿Ok? La distancia entre dos crestas o entre dos valles, que debe ser la misma, entre valle y valle o entre cresta y cresta consecutiva, es lo que le llamamos la longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda. Es la distancia que hay aquí. Entonces, esto se llama lambda, se escribe así, lambda. ¿Ok? Y corresponde a lo que llamamos longitud de onda. ¿Estamos? ¿Cómo? Ahí está, míralo. O sea, Lambda, de una cresta a otra cresta se llama lambda. sí, la distancia entre cresta y cresta o entre un valle y el otro valle es lo que llamamos longitud de onda. De hecho, entre dos puntos simétricamente iguales también se llama lambda. O sea que, por ejemplo, la distancia que hay desde aquí hasta aquí también corresponde a la misma longitud lambda. y entre cresta y valle sería media lambda. Bueno, pues no necesariamente, porque es que las ondas no necesariamente son simétricas. Yo puedo tener una onda que sea así. ¿Sí ves? Donde este punto de acá, aquí yo tendría el valle, entonces no necesariamente esto me va a dar por aquí por la mitad. Date cuenta que para este caso la mitad está un poquito desplazada. ¿Ok? Entonces no necesariamente corresponde a la mitad. Ok. ¿No? Bueno. La distancia que hay desde el punto de equilibrio, que sería este, hasta el punto más alto o hasta el punto más bajo, es lo que llamamos la amplitud de la onda. ¿Sí? La muchacha entonces, o el video entonces, nos explica ya algo que es a donde de pronto quería llegar, y es cómo vibra la onda y cómo se desplaza una onda. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la forma de vibración y de desplazamiento, entonces las ondas van a tomar un nombre distinto. Hay una cosa es importante que sí debemos tener en cuenta, y es que cuando se genera una onda o cuando se propaga una onda, no hay desplazamiento de materia. Lo que hay es desplazamiento de energía. ¿Ok? El caso típico es cuando hacemos la ola en el estadio, cuando se hace una ola en un estadio. Des en cuenta que cuando la ola se va a hacer en el estadio, la gente lo único que hace es levantarse y volverse a sentar. ¿Ok? O sea que tiene un movimiento de esta forma. Sin embargo, cuando nosotros vemos la onda en el estadio, viene de esta forma. ¿Cierto? Entonces, una cosa es cómo se desplaza la onda, pero otra cosa es cómo está vibrando las partículas dentro de la onda. ¿Sí estamos? Esos dos movimientos nosotros los separamos para hablar de lo que es la velocidad de la onda y lo que es la función de onda. La función de onda lo que me está diciendo es cómo las partículas suben y bajan, mientras que la velocidad de onda se refiere es al desplazamiento que tiene la onda. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Bueno, ¿Lo puedes repetir, Toño? claro que sí. Estamos diciendo que las partículas dentro de una onda lo que hacen es vibrar, ¿cierto? Y la vibración, o digamos que, sí, la vibración de esa partícula es lo que nosotros le llamamos una función de onda.
La función de onda se refiere es a la vibración de las partículas, o sea que yo puedo pensar, en este caso, cuál sería la posición que encuentra este punto dentro de la cuerda. Este punto que sube y baja es lo que le llamamos la vibración, ¿ok? Y a eso le llamamos función de onda. Entonces, en función de onda, vamos a tener la posición, vamos a tener la velocidad y vamos a tener la aceleración, ¿ok? Pero la onda se está desplazando, o sea, esta vibración, estas crestas que nosotros vemos, se estarían desplazando. Vaya a hacer otra aclaración. Esta superficie que nosotros vemos de la onda, esta superficie que hay acá, se le llama frente de onda. Ese frente de onda es lo que nosotros vemos que se desplaza, ¿ok? Porque la onda como tal, vuelvo y repito, lo que hace es una vibración. ¿Listo? Para hablar de ese frente de onda sí es lo que tiene una velocidad. Entonces, una cosa va a ser hablar de la función de onda y otra cosa va a ser de la velocidad de la onda. Que van a ser dos cosas distintas. ¿Ok? Ya después entraremos en esto, pero es para que de una vez vayamos entendiendo que una cosa va a ser la vibración de la partícula y otra cosa va a ser el desplazamiento de la onda o del frente de onda, que es lo que realmente nosotros vemos que se desplaza. ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Bueno. Las variables que nosotros vimos del movimiento armónico simple también se van a presentar aquí. Es decir, que aquí nosotros vamos a tener una frecuencia de la onda. ¿Qué va a ser la frecuencia de la onda? Pues la cantidad de vibraciones o de crestas que se van formando en una unidad de tiempo. Para nosotros, eso es lo que va a ser frecuencia en este tipo de movimiento. Entonces, número de crestas, que para nosotros va a ser vibraciones en una unidad de tiempo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a llamar frecuencia. Por allá el señor Sebastián Guerrero en algún momento me decía, bueno, ¿y la frecuencia no debería ser hertz? Claro, aquí es donde se utiliza la palabra de hertz para hablar de frecuencia. En ondas es donde la frecuencia se mide en hertz, que lo simbolizamos como HZ, H mayúscula y una Z pequeña. Eso en honor por allá a un científico, si no estoy mal es alemán el hombre, o por allá de esos lados, que de apellido Hertz, ¿ok? Que fue el que trabajó inicialmente con el asunto de las frecuencias, ¿ok? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces, aquí también vamos a tener frecuencia. Vamos a tener también el periodo que es... Profe, Dime. ¿ese número de crestas por vibración? No. Número de crestas, que es lo mismo que vibraciones. Entonces, igual a vibraciones, ¿o cómo? Sí. El número de crestas o la cantidad de crestas o una cresta es lo que nosotros le llamamos una vibración. Una cresta es lo mismo que una vibración. ¿Sí? Por eso la coloco entre paréntesis. Crestas o vibraciones, como lo quieras entender. Ok. Es lo mismo, en una unidad de tiempo. ¿Listo? Y definimos también el periodo, que es el tiempo que tarda en producirse una cresta. ¿Ok? Y ese lo calculamos al contrario. Tiempo dividido entre el número de crestas o número de vibraciones. ¿Ok? Y esto ya saben que lo expresamos
en segundos por oscilación. ¿Ok? Por oscilación o por cresta. ¿Listo? Profe, ¿qué quiere decir esa T? Esto es Periodo. tratado, que significa periodo. Gracias. Listo. Resulta que nosotros cuando vimos el movimiento de la onda, entonces vimos, perdón, del movimiento armónico simple, dijimos entonces que iba a haber una posición, ¿cierto? Y que la posición la calculábamos como A por el coseno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que le llamamos la función de onda. Y vuelvo y les recuerdo que ella lo único que hace es hablar de la posición de la partícula que está subiendo y está bajando. ¿Y se calcula igual? Está vibrando. ¿Perdón? ¿Se calcula igual? ¿Sí? Es un movimiento armónico simple y todos los movimientos Profe. armónicos simples tienen estas formas, que puede ser a través del coseno, pero también puede ser a través del seno. Es decir, que yo puedo tener un movimiento Profesor, simple que depende del seno. Y la explicación es muy simple. Resulta que para poder llegar a esta ecuación, recuerden que nosotros vimos fue el caso de la proyección de una partícula, de la sombra de una partícula sobre un plano horizontal. ¿Se acuerdan? profesor, Dígame. esa parte de arriba donde dice X igual a, ¿qué dice ahí? ¿Y qué significa? Coseno. Y esto es omega y t. ¿Omega qué? Omega y tiempo. Omega Omega y tiempo. velocidad angular. ¿Sí? Pues lo que pasa es ¿Ese vaino para qué sirve? pero no importa, mira. Acuérdate que nosotros dijimos que, esto lo explicamos al principio de las primeras clases, y dijimos que lo que pasaba era que teníamos un objeto que estaba realizando un movimiento circular, ¿ok? Y que omega es lo que llamamos velocidad angular. Que corresponde al ángulo que se forma en una unidad de tiempo. Ok, entonces, como esto está girando, digamos que empezó aquí, ¿sí? El tiempo que tarda en recorrer desde aquí hasta aquí, pues se refiere precisamente, bueno, no el tiempo, más bien, el ángulo que formó, este ángulo que se formó en una unidad de tiempo es lo que llamamos la velocidad angular. Y también habíamos visto que la velocidad angular se calculaba como 2 por pi por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, esto que yo tengo aquí es precisamente esta velocidad angular, o ese omega que estoy escribiendo ahí. Bueno, pero volviendo a por qué yo puedo tener estas dos situaciones. Porque vuelvo y repito, yo puedo tener, en este caso nosotros vimos como que la sombra que generaba este punto se proyectaba acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo más bien coloco mi lámpara de este lado? Entonces los rayos de luz van así y la sombra se generaría en este punto de acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo estaría hablando de que este es el cateto opuesto, o mejor, la distancia de esta de acá está determinada por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque corresponde al cateto opuesto. Mientras que aquí, como fue lo que hicimos nosotros, estaba proyectada sobre la horizontal, por lo tanto era con el coseno. Pero cualquiera de las dos va a tener la misma forma. Si ustedes, bueno, los que tuvieron la oportunidad de construir esas gráficas el año pasado en trigonometría, se acordarán que la forma de la curva de coseno es la misma forma de la función seno. Lo que pasaba era que empezaba desplazada. ¿A qué me refiero? Que mientras coseno empezaba así, el seno empezaba a ir abajo. Pero es la misma forma. ¿Sí?
Si ustedes lo miran aquí, pues es la misma forma, ¿sí? Solamente que está desplazada. Bueno, Pero entonces esta la calculamos con coseno, ¿sí? sí, esta la vamos a seguir calculando con coseno. ¿Listo? Bueno, o yo les diré específicamente la función de onda va a estar en términos del seno o del coseno. Pero sea cualquiera, siempre nosotros le decimos que la forma es sinusoidal. Se dice así, sinusoidal. Es la forma tanto desde la función seno como la de función coseno. ¿Listo? Bueno. Pero decíamos también entonces que la onda va a tener o se va a desplazar, el frente de onda se está desplazando, ¿ok? Ese frente de onda, si la frecuencia se mantiene constante, ¿qué es lo que va a ser constante en ese caso a partir de la frecuencia? La perturbación que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Si en el caso del video veíamos que la persona subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba, pues para que nosotros tengamos una frecuencia constante, pues la vibración tiene que ser constante, ¿ok? Si alteramos esa vibración, pues ya nuestra onda no va a ser constante, sino que va a tener alteraciones de la onda, ¿ok? Entonces, para que una onda cumpla una condición constante, necesariamente la frecuencia de la perturbación tiene que ser constante. ¿Sí estamos? En el caso de la cuerda, lo que tenemos es que la cuerda se forma por infinitas partículas, ¿cierto? Por infinitos puntos. En ese caso, cada uno de los puntos va transfiriendo una energía al otro punto. Entonces, yo genero la perturbación aquí y este punto le transmite una energía a este a este a este y así sucesivamente. Y así se va formando toda la onda. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, nosotros lanzamos una piedra a un lago que está en reposo, ¿cierto? Entonces, lo que va a ocurrir, o mejor, ¿cómo se generaría en ese caso la perturbación? O mejor, la transferencia de la energía. Supongamos que esta es nuestra onda, ¿cierto? Perdón, nuestra superficie del lago. Y nosotros vamos a dejar caer una piedra. Cuando esta piedra cae, entonces le transmite una energía a la primer partícula que se encuentra, ¿ok? Pero alrededor de ella están las otras partículas, ¿ok? Y esta energía que ella recibe la va a transmitir a las partículas que se encuentran a su alrededor, ¿ok? Pero en particular, esta partícula que yo tengo aquí, la que ya marqué de negro, entonces lo que le va a ocurrir a ella en particular, es que ella baja y vuelve a subir, baja y vuelve a subir, ¿ok? A medida que generamos esa perturbación, esa partícula va a empezar a hacer ese movimiento. Y al hacer ese movimiento, entonces va transfiriendo energía a las partículas que se van o que están a su alrededor, ¿ok? Y eso es precisamente lo que, a diferencia de la cuerda, ocurre, porque aquí las partículas de la cuerda están unidas precisamente en la misma cuerda. Aquí no están unidas como tal, ¿ok? Pero sí están pegadas unas con otras de tal forma que la energía se va transfiriendo de una a otra. ¿Listo? De acuerdo a la forma o a la trayectoria de la vibración y el desplazamiento de la onda, nosotros vamos a tener dos tipos de onda. ¿Ok? Entonces, las ondas se clasifican de acuerdo a su desplazamiento en dos formas. Y ahora sí quiero llegar a lo que estaba por allá preguntando el señor Rojas. Yo puedo tener una onda precisamente como la de la cuerda,
¿cierto? Donde la vibración se realiza de esta forma. Este punto sube y baja, ¿cierto? Pero la onda se va desplazando de esta forma. O sea que este es el desplazamiento y esta es la vibración. ¿Ok? Cuando el desplazamiento es perpendicular a la vibración, decimos que la onda es transversal. ¿Ok? Cuando es perpendicular, Cuando es perpendicular, cuando el desplazamiento es perpendicular a la vibración, decimos que es transversal. ¿Cómo? ¿Cuándo es qué? Cuando es perpendicular. Sí, pero ahí dice unas eléctricas al lado del palito que está ahí en el medio. Esta es vibración. Aquí estoy hablando de la vibración. La vibración va así y el desplazamiento va así. Sí. Entonces mira que forman un ángulo de 90 grados, por eso se le llama transversal. Aquí dice transversal, no sé si es que no entiendes eso. No, eso sí lo entiendo, sino que creí que esas eléctricas de ahí significaban que velocidad por algo y entendí yo. Palabra transversal. Vamos a escribirla más clara. Transversal. ¿Ok? Pero también puedo tener, bueno, ejemplos de una onda transversal, precisamente la luz. La luz es una onda transversal. ¿Ok? El caso de la cuerda. La cuerda es una onda transversal también. ¿Ok? Ten en cuenta que ella generaba la onda de esta forma y la onda se desplazaba así. Y también puedo tener una situación donde la onda vibra de esta forma, es decir, está vibrando en forma horizontal y el desplazamiento también es horizontal. O sea que yo puedo tener vibración horizontal y es paralelo al desplazamiento. ¿Ok? Y a ese caso nosotros le llamamos una onda longitudinal. era longitudinal cuando Cuando es paralelo. Cuando la vibración es paralela al desplazamiento. Y es transversal cuando la vibración es perpendicular al desplazamiento. ¿Listo? De pronto vamos a reconocer porque uno dice, bueno, ¿cuándo ocurre esa vibración de esta forma? Un resorte. No sé si ahí es dice longitudinal. longitudinal, sí. Escribe así, longitudinal. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad alguna vez de jugar con esos resortes que eran como plásticos, que son plásticos. ¿Sí? ¿Es el salitre mágico? Sí. Eso, tal cual. Entonces, que uno lo estira y acuérdense que las serpentinas esas del resorte van vibrando, es así. Y si ustedes lo hacen de un solo lado, ustedes tienen quieto el resorte de un lado y lo hacen vibrar de este lado, pues las ondas la vibración viene dándose así y hasta que llega hasta el otro lado. O sea que tenemos efectivamente vibración de las cuerdas así, o en ese caso no son cuerdas sino serpentinas, son de esta forma y el desplazamiento también va igual hasta que llega al otro lado. O sea que eso es un caso de una onda longitudinal. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de ondas longitudinales es el resorte. Y otro ejemplo es el sonido. El sonido es una onda longitudinal. ¿Ok? Por cierto, el sonido necesita de un medio físico, ¿sí? Para su desplazamiento. Entonces, un medio físico es precisamente el aire. Un campo electromagnético también podría ser un medio para propagar el sonido. El agua
también me permite propagar el sonido, o si no, cómo se comunican los animales como las ballenas o los delfines, ¿sí? Ellos producen un sonido y ese se propaga a través del agua. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que decir antes de salir de aquí? Antonio, una pregunta. Pregunta. ¿Las fórmulas de aceleración y velocidad siguen siendo las mismas? Siguen siendo las mismas. Vamos a tener una pequeña variación. Lógicamente, si la función de onda está en términos del coseno, como nosotros la vimos, entonces, veámoslo acá. Yo puedo tener posición, velocidad y aceleración, ¿cierto? Nosotros vimos que la posición estaba determinada por el coseno, que la velocidad por el seno y la aceleración nuevamente por el coseno, ¿sí? Más allá de todo lo que tuviera. Pues, si la posición está determinada por el seno, la velocidad por el coseno y la aceleración nuevamente por el seno. ¿Ok? Entonces, se podrían... pero la forma es lo mismo, es decir, lo que acompaña, que lleva a la amplitud, que llega al ómega y todo eso sigue siendo igual. ¿Vale? Ok, gracias. Bueno. ¿Qué se me pasa antes de seguir? Que no se te olvide enviar los quizzes. Así, las notas. No, ya quitó por hoy. Gracias por la atención. El sonido, como necesita un medio físico de propagación, no se propaga en el vacío. Eso quiere decir que un astronauta, bueno, que pudiera estar completamente en el vacío, fuera de la nave, ¿sí? Sin nada, no podría ni comunicarse ni recibir ningún sonido. ¿Sí? Todo lo tienen que hacer es a través de un medio de propagación. Entonces, en ese caso se utilizan las ondas electromagnéticas para poder hacer comunicación entre ellos cuando están fuera de la nave. Cuando están dentro de la nave tiene aire, ¿ok? O si no, ellos no podrían respirar. Entonces, en ese caso, ellos sí pueden hablar dentro de la nave precisamente porque al interior sí hay aire, ¿ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, todos saben que la velocidad más alta que nosotros reconocemos es la velocidad de la luz, ¿no? Sí. No hay ningún cuerpo que se pueda mover más rápido que la luz, ¿no? El señor Einstein habla un poquito, pero eso ya es física cuántica. Nosotros no nos metemos con... Falta menos de un minuto. ¿Ya otra vez se va a acabar esa vaina? Pero es que ya... Señor. No por hoy. Listo, entonces dejamos por hoy y la próxima sesión seguimos hablando de esto, ¿vale? Bueno, Que descansen. gracias, señor.